Mi hijo alzó su copa frente a 200 personas y gritó que nuestro apellido era de pobres. El salón estalló en carcajadas, mientras yo contaba en silencio cada rostro que disfrutaba mi humillación. Lo peor no fue la vergüenza, fue descubrir cuántos celebraban verme hundido. Esa noche, mientras aplaudían su insulto, decidí que nunca más sería el hombre que creían poder despreciar. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita porque todos los días tenemos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Me llamo Ernesto Villar Ochoa, tengo 64 años y hasta aquel sábado 15 de junio de 2024 yo creía entender el peso de un apellido que cargué con orgullo durante toda mi vida. Soy carpintero desde los 18 años, un hombre que mide el mundo con la misma cinta métrica con la que mide tablas de roble, que confía en la escuadra y en la rectitud de una conciencia que no se dobla aunque la madera se astille bajo presión. Quizá por eso, cuando mi hijo Rodrigo Villar Campos levantó su copa en el salón del Hotel Maestranza y pronunció con desprecio absoluto: «Siempre odié tener este apellido, es un apellido de pobres», yo no perdí la compostura ni siquiera cuando la sala completa explotó en risas que resonaron contra los techos altos como martillazos invisibles. En lugar de reaccionar con rabia, hice lo que mejor hago desde que aprendí mi oficio. Respiré hondo, conté mentalmente hasta 10 y dejé que mi memoria archivara cada detalle de esa traición para luego entender cómo responder con exactitud y paciencia. La ceremonia había sido a las 5 de la tarde en la iglesia de San Vicente, luminosa y solemne, con flores blancas importadas que debieron costar una fortuna. Yo había llevado en el bolsillo interior de mi chaqueta una fotografía pequeña de Nuria Campos, mi esposa fallecida en marzo de 2023. La guardo siempre conmigo como quien lleva un talismán sagrado contra la soledad. Pensé en ella cuando el maestro de ceremonias cedió el micrófono a Rodrigo para el brindis tradicional. Nuria habría sonreído con esos ojos claros que se iluminaban cuando miraba a nuestro hijo. Habría puesto su mano sobre mi brazo si hubiera adivinado el naufragio que vendría segundos después. Habría sabido leer esa sombra de nerviosismo en la comisura de los labios de Rodrigo, ese gesto que heredó de mí y que le delata cuando va a decir algo que no puede sostener después. Pensé en cómo lo habíamos criado entre turnos dobles en el taller y cuadernos escolares llenos de ejercicios matemáticos en nuestro modesto apartamento del barrio de Triana, cuando cada euro se contaba en voz baja antes de gastarlo y la nevera vieja zumbaba por las noches, amenazando con rendirse definitivamente. Me pregunté en qué momento exacto del camino se torció la brújula moral de mi hijo, en qué pasillo de su empresa de consultoría financiera en Madrid empezó a creer que el apellido Villar era una carga vergonzosa que debía esconder. Rodrigo había hablado primero del amor, de la fortuna inmensa que significaba encontrar a Valeria Sotomayor, de la paciencia angelical que ella había tenido con sus jornadas interminables de trabajo. Luego, con el salón mecido por la emoción fácil del vino y la música, lanzó la frase como un puñal envuelto en papel de regalo brillante: «Quiero ser honesto esta noche. Siempre odié tener este apellido. Me avergonzaba en la universidad cuando los profesores lo pronunciaban en clase. Me avergonzaba cuando mis colegas preguntaban por mi origen. Es un apellido de pobres, de gente sin importancia. Hoy, al casarme con Valeria, siento que finalmente puedo dejarlo atrás y empezar una vida con un nombre que suene mejor en los círculos donde nos movemos». Fue entonces cuando escuché la primera carcajada estruendosa desde una mesa al fondo, compañeros suyos de Madrid, inconfundibles por el brillo de sus trajes italianos caros y sus relojes suizos ostentosos. Vi a Valeria tensar los dedos sobre el ramo de rosas blancas que sostenía. Ella no rió abiertamente, pero tampoco intervino para detener la humillación. A esa mesa se giraron algunos parientes míos completamente confundidos y heridos. Una tía segunda se llevó la mano al pecho visiblemente afectada, y mi vecino Joaquín Ibarra, carpintero como yo durante 40 años, empezó a cortar nerviosamente el pan de su plato
como si el gesto pudiera amortiguar la amargura del momento. No me levanté de la silla, no hice aspavientos dramáticos, ni grité insultos. Solo apoyé las yemas de los dedos sobre el mantel blanco bordado, alineé el cuchillo perfectamente con la servilleta doblada y tomé nota mental del silencio cómplice de quienes sabían perfectamente quién había pagado cada cuaderno escolar de Rodrigo, cada pasaje de autobús al instituto público, cada par de zapatos nuevos cuando sus pies crecían 2 tallas en un verano. Mi oficio me enseñó desde joven que el impulso descontrolado es mal consejero siempre, y que las vigas de madera que no se encaran con paciencia y técnica terminan cediendo y quebrándose. En medio del ruido ensordecedor de risas y conversaciones reanudadas, noté pequeños detalles reveladores que mi mente de artesano registraba automáticamente. El fotógrafo profesional contratado enfocó su cámara más hacia la mesa de amigos madrileños elegantes que hacia mi familia humilde sentada en las mesas laterales. La abuela de Valeria, una señora mayor con collar de perlas auténticas, corrigió severamente a una nieta pequeña cuando la niña dijo inocentemente: «¡Qué gracioso lo que dijo el novio!». Joaquín Ibarra se acercó a mi silla al pasar hacia los baños y me apretó el hombro brevemente. Un toque leve pero firme que decía sin palabras: «Aquí estoy contigo, hermano». Me acordé entonces de marzo pasado, de los papeles notariales que firmé cuando liquidé finalmente la última deuda bancaria del taller en la calle Betis y del cuaderno de contabilidad verde donde apunto meticulosamente cada encargo de muebles. Allí, en una hoja fechada en abril de 2024, hay una anotación breve escrita con mi letra. Rodrigo llamó. Dijo que en su empresa le preguntan constantemente de dónde sale ese apellido tan raro. Cambio rápidamente de tema cuando intenté explicarle la historia familiar. Ya había visto la grieta creciendo en nuestra relación, pero jamás imaginé el derrumbe completo que presenciaría meses después. Cuando el brindis humillante terminó finalmente entre aplausos dispersos, se acercó un primo lejano de Nuria, con sonrisa falsa de plástico. «No te lo tomes tan en serio, Ernesto. Son bromas típicas de gente joven moderna que no piensa lo que dice». Le respondí con una frase que mi padre repetía constantemente cuando la humillación se disfrazaba de humor inocente. Las bromas que hieren profundamente son solo verdades cobardes dichas con risas falsas. Busqué a Rodrigo con la mirada entre la multitud de invitados. Estaba completamente rodeado de amigos elegantes, ajeno a mi presencia, como si yo fuera un invitado anónimo más sin nombre ni historia. A las 10:30 de la noche salí solo a la terraza exterior del hotel para respirar aire fresco. Sevilla olía intensamente a azahar tardío mezclado con perfumes caros de los invitados. Encendí mi teléfono móvil antiguo y revisé mensajes acumulados. 2 clientes habituales pidiendo estanterías de pino, mi cuñado enviando un emoticón de corazón a la foto oficial del brindis que alguien había compartido, una notificación bancaria rutinaria. Guardé el móvil en el bolsillo y saqué la fotografía arrugada de Nuria. Le hablé en voz baja como hago cada noche desde su muerte. «¿Lo oíste, verdad, amor? Nuestro apellido le pesa como una losa, el apellido que tú llevaste con orgullo durante 30 años de matrimonio». No pedí consuelo a su memoria, sino que me ofrecí un propósito claro: proteger la dignidad de lo que somos y representamos. Volví al salón principal cuando anunciaron con bombo la tarta nupcial de 5 pisos. Alguien del protocolo me pidió unas palabras como padre del novio. Dije muy poco, midiendo cada palabra. «Felicidades, hijos. Que la vida os enseñe pronto a honrar verdaderamente lo que sois y de dónde venís». Hubo un murmullo incómodo generalizado que recorrió las mesas. Yo tomé un trozo mínimo de tarta de chocolate. Saboreé lentamente el azúcar, como quien memoriza un detalle más para el archivo mental, y me senté junto a la silla vacía que Nuria habría ocupado si la enfermedad cruel no me la hubiera arrebatado 15 meses atrás. A medianoche, caminé completamente solo de vuelta a casa por calles iluminadas con farolas antiguas, llevando una bolsa pequeña con recuerdos del banquete, servilletas bordadas con los nombres de los novios, una foto impresa de Rodrigo y Valeria cortando la tarta, el programa impreso de la ceremonia.
La ciudad silenciosa dejaba escuchar claramente mis pasos lentos sobre el adoquinado y el rumor constante de mis pensamientos, que no eran de revancha inmediata, sino de cuidado estratégico. Una lección fundamental que aprendí lijando puertas de roble durante décadas. Si empujas la lija demasiado fuerte, produces astillas inútiles. Si pasas lento y constante, rescatas el color original de la madera. En casa, abrí mi cuaderno verde de tapas gastadas y escribí cuidadosamente la fecha completa. Dejé 3 líneas completamente en blanco, porque intuía que hay heridas profundas que necesitan aire para sanar correctamente. Y después anoté con letra firme: anotar cada gesto significativo a partir de hoy. No explicar nada, no justificar decisiones, simplemente esperar el momento adecuado. Coloqué la fotografía de Nuria como marcapáginas entre las hojas y bajé directamente al taller del sótano, porque el olor intenso de la madera de pino siempre me devuelve a mí mismo cuando el mundo exterior me confunde. Sobre el banco de trabajo reposaba un encargo pendiente para una escuela pública del barrio, una estantería grande para la biblioteca infantil. Pasé la mano lentamente por el canto perfectamente pulido y pensé que ese era el legado verdadero que yo comprendía completamente. Cosas útiles y firmes, hechas con paciencia infinita y manos expertas. En la radio vieja del taller sonaba un programa nocturno donde un oyente anónimo hablaba curiosamente sobre cómo los apellidos cuentan historias familiares que a veces desconocemos por completo. Sonreí amargamente sin humor real. Mientras afilaba el formón con movimientos precisos y mecánicos, repasé mentalmente escenas pasadas con Rodrigo que ahora adquirían significados nuevos y dolorosos. El día luminoso que le compré su primer traje formal para una entrevista importante de trabajo, usando ahorros de 3 meses. La noche fría que me pidió explícitamente que no acudiera a una cena con directivos de su empresa porque no encajarías en ese ambiente sofisticado, papá. La vez vergonzosa que corrigió públicamente mi pronunciación de una palabra en inglés delante de sus amigos universitarios que nos visitaban. También recordé forzosamente su generosidad temprana en la infancia, cuando repartía generosamente bocadillos preparados por Nuria entre compañeros pobres de la escuela primaria. Nada desaparece completamente del todo en un hijo, solo cambia de lugar en su corazón conforme crece y el mundo lo moldea. A la 1:15 de la madrugada cerré el taller, preparé manzanilla caliente en la cocina vacía y abrí una caja de metal donde guardo documentos familiares antiguos. Entre fotografías amarillentas había una carta escrita por mi padre fallecido en 1979, cuando yo tenía apenas 19 años y dudaba sobre continuar el oficio de carpintero. La releí completa a la luz mortecina de la lámpara. Ernesto, el orgullo verdadero que pesa es el que mira constantemente por encima del hombro a otros. El orgullo que sostiene la espalda recta mirando al frente, ese no pesa nunca. Recuerda siempre que la vida, como la madera noble, devuelve exactamente el trato que le das. Esa noche dormí apenas 3 horas, soñando con Nuria y con Rodrigo niño, construyendo castillos de madera en el taller mientras yo trabajaba los sábados. Al despertar el domingo por la mañana, el teléfono móvil no mostró ninguna llamada perdida ni mensaje de disculpa de mi hijo. Esa ausencia confirmaba mi sospecha. Rodrigo consideraba el episodio humillante de la boda como algo superado que el tiempo borraría sin necesidad de explicaciones incómodas ni conversaciones dolorosas. Los días siguientes transcurrieron en una calma extraña que me recordaba al silencio pesado que precede a las tormentas de verano en Andalucía. Rodrigo no llamó el domingo, como yo había anticipado mentalmente, tampoco el lunes ni el martes. Su silencio absoluto confirmaba lo que ya intuía con claridad. Consideraba el episodio de la boda como algo superado, una broma de mal gusto que el tiempo borraría naturalmente, sin necesidad de explicaciones incómodas ni disculpas sinceras. Conocía perfectamente esa estrategia suya desde la adolescencia temprana. Cuando rompía algo valioso en casa o llegaba tarde sin avisar, esperaba pacientemente que la rutina familiar absorbiera el incidente hasta volverlo invisible y olvidado. Durante años esa táctica funcionó eficazmente,
porque Nuria intercedía siempre con esa diplomacia maternal extraordinaria que suaviza los bordes ásperos entre padres e hijos. Ahora, sin su presencia mediadora constante, el vacío se hacía tremendamente más evidente y doloroso. El miércoles 18 de junio, mientras barnizaba cuidadosamente una mesa redonda de caoba para una pareja mayor de Triana, recibí una visita inesperada en el taller. Joaquín Ibarra bajó las escaleras llevando su teléfono móvil con expresión visiblemente incómoda. «Ernesto, necesitas ver esto». Rodrigo publicó fotografías del casamiento en sus redes sociales. Dejé el pincel sobre el banco de trabajo y me giré lentamente hacia él. Joaquín me mostró la pantalla iluminada donde aparecían Rodrigo y Valeria brindando felices, rodeados de amigos elegantes. Uno de los comentarios públicos, firmado por alguien llamado Miguel Herrera, decía textualmente: «Por fin te liberaste de ese lastre familiar, hermano. Ahora sí eres uno de nosotros en la empresa». Otro comentario añadía con emoticonos de risa: «El brindis más honesto que escuché en mi vida. Todos pensamos lo mismo de nuestros orígenes, pero nadie tiene el valor de decirlo». Devolví el teléfono a Joaquín sin pronunciar palabra alguna. Él esperó paciente mi reacción explosiva que nunca llegó. Finalmente habló con voz suave: «Ernesto, ese muchacho necesita una lección que le duela en el alma. No puedes dejar pasar esto sin consecuencias claras». Le agradecí sinceramente su preocupación, pero no compartí mis pensamientos internos. Algunos planes requieren silencio absoluto para madurar correctamente, igual que la madera verde necesita años de secado antes de convertirse en mueble duradero. Esa misma tarde del miércoles, mientras limpiaba herramientas en el lavadero del taller, escuché el timbre insistente del portón exterior. Subí las escaleras, secándome las manos en el delantal de cuero, y encontré al cartero habitual, sosteniendo un sobre certificado voluminoso. «Firma aquí, Ernesto, viene de Barcelona. Debe ser importante por el sello oficial». Firmé extrañado en la tableta electrónica y subí lentamente a la sala principal para examinar el contenido con calma. El remitente era un bufete de abogados llamado Mendoza y Asociados, con dirección en el Paseo de Gracia de Barcelona. Abrí cuidadosamente el sobre grueso y extraje varios documentos legales impresos en papel oficial timbrado. La carta principal, firmada por el licenciado Fabricio Mendoza Ruiz, explicaba con lenguaje jurídico formal que mi tío abuelo Augusto Villar Montenegro había fallecido en su residencia barcelonesa el pasado 3 de julio de 2024, apenas semanas después del casamiento humillante de Rodrigo. El notario escribía que después de investigaciones exhaustivas realizadas durante meses por detectives privados especializados, yo había sido identificado como el único heredero legítimo directo de la fortuna considerable acumulada por Augusto durante décadas de trabajo empresarial. Leí el párrafo siguiente 3 veces consecutivas para asegurarme de comprender correctamente las cifras mencionadas. El patrimonio total heredado ascendía a 10 millones de euros exactos, distribuidos entre propiedades inmobiliarias en Cataluña, inversiones diversificadas en fondos internacionales y participaciones empresariales en varias compañías textiles exitosas. Adjuntaban copias certificadas del testamento original de Augusto, fechado en diciembre de 2020, donde especificaba con claridad absoluta que solamente podrían heredar sus bienes aquellos descendientes de la familia Villar que demostraran honrar el apellido familiar con dignidad, trabajo honrado y orgullo genuino de sus raíces humildes. Me senté despacio en el sofá gastado de la sala, sintiendo que las piernas me temblaban involuntariamente. La ironía devastadora de la situación me golpeó con fuerza brutal. En el exacto momento histórico en que Rodrigo renegaba públicamente del apellido Villar, llamándolo vergonzoso, ese mismo apellido despreciado traía consigo una fortuna millonaria que habría satisfecho ampliamente todas las ambiciones materiales vacías de mi hijo. Recordé entonces vagamente que mi padre mencionaba ocasionalmente a un tío lejano que había emigrado a Cataluña en los años 50 buscando oportunidades. Nunca imaginé que Augusto hubiera construido un imperio económico semejante, manteniendo siempre un perfil discreto y austero.
La carta del notario Mendoza solicitaba formalmente mi presencia en Barcelona para firmar documentos de aceptación de herencia y conocer detalles adicionales sobre la vida y obra de Augusto. Incluía un número telefónico directo para coordinar la cita. Guardé cuidadosamente todos los papeles en el sobre original y los coloqué dentro del cajón cerrado con llave de mi escritorio antiguo. Durante el resto de esa tarde, trabajé mecánicamente en el taller, pero mi mente procesaba sin parar las implicaciones profundas de aquella revelación inesperada. Esa noche, después de cenar frugalmente pan con tomate y jamón serrano, abrí mi cuaderno verde de anotaciones y escribí reflexiones extensas. El apellido que Rodrigo considera lastre vergonzoso acaba de convertirse en llave de acceso a 10 millones de euros. La vida tiene formas misteriosas de enseñar lecciones cuando menos las esperamos. Debo decidir cuidadosamente cómo proceder. La tentación inmediata sería confrontarlo directamente, mostrándole los documentos de herencia, pero eso sería impulso emocional, sin estrategia inteligente. Necesito primero conocer la historia completa de Augusto, entender cómo construyó su fortuna, verificar que todo sea legítimo y luego planificar una respuesta que verdaderamente enseñe a Rodrigo el valor de la dignidad familiar. El jueves 19 de junio llamé temprano al despacho del notario Mendoza desde el teléfono fijo del taller. Una secretaria eficiente me atendió cordialmente y coordinamos una cita para el próximo lunes 24 de junio en Barcelona. Reservé billetes de tren para el domingo 23 por la tarde, previendo pasar 2 noches completas en la ciudad condal para resolver todos los trámites necesarios sin prisas. Esa misma mañana, mientras organizaba herramientas, Rodrigo finalmente llamó a mi móvil. Su voz sonaba casual, casi alegre, como si nada grave hubiera ocurrido entre nosotros. «Hola, papá, ¿cómo estás? Valeria y yo regresamos anoche de la luna de miel en Mallorca. Fue espectacular. El hotel tenía vistas increíbles al Mediterráneo. Queríamos agradecerte por asistir a la boda. Significó mucho para nosotros tu presencia». Respiré hondo antes de responder con voz controlada y neutral. «Me alegro que disfrutaran el viaje, Rodrigo. Espero que la vida matrimonial les traiga felicidad duradera». Hubo una pausa breve en la línea. Él esperaba quizás algún comentario sobre el brindis humillante, pero yo no mencioné absolutamente nada al respecto. «Papá, también queríamos comentarte que estamos buscando un apartamento más grande en Madrid. Valeria quedó embarazada. Vamos a ser padres en febrero del año próximo. Pensábamos que quizás podrías ayudarnos con el enganche inicial, como habíamos hablado antes del casamiento. Serían unos 20.000 euros aproximadamente». Su petición directa de dinero significativo, apenas días después de humillarme públicamente, confirmaba su desconexión total con la realidad emocional. Respondí con firmeza tranquila pero implacable. «Rodrigo, las circunstancias han cambiado considerablemente desde aquellas conversaciones previas. No podré ayudaros económicamente con el apartamento ni con ningún otro gasto. Sugiero que ajustéis vuestros planes según vuestros propios recursos financieros disponibles». El silencio incómodo del otro lado de la línea se extendió largamente. Finalmente habló con tono entre sorprendido y molesto. «¿Estás enfadado todavía por lo del brindis? Papá, fue una broma sin importancia. Estaba nervioso y tomé demasiado vino. No puedes tomártelo tan en serio». Le respondí con calma helada que había practicado mentalmente. Un hombre que públicamente declara sentir vergüenza de su apellido familiar no puede razonablemente esperar apoyo económico de quien lleva ese apellido con orgullo durante 64 años. Las palabras tienen consecuencias reales, Rodrigo, especialmente cuando se pronuncian frente a 200 testigos. Aprende a vivir según las decisiones que tomas. Colgué suavemente antes de que pudiera replicar o intentar justificaciones vacías. El domingo 23 de junio viajé en tren hacia Barcelona llevando únicamente una pequeña maleta con ropa para 2 días y los documentos legales del notario. El paisaje mediterráneo desfilaba veloz por la ventanilla mientras yo repasaba mentalmente todo lo ocurrido en las últimas semanas. Al llegar a la estación de Sants por la tarde, tomé un taxi directo al modesto hotel cerca del Paseo de Gracia,
donde había reservado habitación. Cené solo en un restaurante tradicional del barrio y me acosté temprano para estar descansado para la reunión crucial del lunes. A las 10 de la mañana del 24 de junio, el licenciado Fabricio Mendoza me recibió personalmente en su elegante despacho, decorado con muebles clásicos de madera oscura que inmediatamente reconocí como roble catalán de calidad excepcional. Era un hombre de unos 50 años, vestido impecablemente con traje gris y corbata azul marino. Después de saludos formales y café servido por su secretaria, extendió sobre el amplio escritorio varios documentos adicionales y fotografías antiguas de Augusto. Señor Villar, permítame primero expresar mis condolencias por el fallecimiento de su tío abuelo, aunque ustedes no mantuvieran contacto directo durante décadas. Augusto fue cliente de este despacho durante 30 años y puedo asegurarle que era un hombre extraordinario de integridad absoluta. Mendoza procedió a explicar detalladamente la trayectoria vital de Augusto Villar Montenegro. Había llegado a Barcelona en 1954, con apenas 23 años y sin más equipaje que una maleta de cartón y enormes deseos de prosperar trabajando honradamente. Comenzó como obrero textil en fábricas del barrio de Gracia, ahorrando meticulosamente cada peseta ganada durante años de sacrificio extremo. En 1962 compró su primera propiedad modesta, un pequeño local comercial que alquiló a un zapatero. Con las rentas acumuladas, adquirió progresivamente más inmuebles, siempre reinvirtiendo ganancias y viviendo él mismo con austeridad casi franciscana. Para los años 80, ya poseía participaciones importantes en empresas textiles exitosas y edificios completos en zonas estratégicas de Barcelona que se revalorizaron exponencialmente con el desarrollo urbano posterior. Lo más notable de Augusto, continuó Mendoza mostrándome fotografías viejas en blanco y negro, era su apego inquebrantable a valores fundamentales. Jamás olvidó sus orígenes humildes andaluces. Trataba a obreros y empleados con respeto genuino, recordaba nombres de sus familias, les ayudaba económicamente cuando enfrentaban dificultades personales. Vivió hasta el final en un apartamento sencillo de 2 habitaciones. Cocinaba personalmente su comida, caminaba diariamente al mercado. Nadie que le viera por la calle imaginaría que poseía semejante fortuna acumulada. Su única obsesión durante los últimos años fue encontrar herederos dignos del apellido Villar para transferirles su patrimonio. El notario explicó que Augusto había contratado detectives privados especializados en genealogía familiar desde 2015, buscando exhaustivamente descendientes directos de la familia Villar. La búsqueda resultó compleja porque muchos registros parroquiales antiguos estaban incompletos o destruidos. Finalmente localizaron mi existencia en Sevilla a principios de 2020, pero Augusto falleció antes de poder contactarme personalmente debido a complicaciones cardíacas repentinas. Su testamento especificaba claramente que solo heredarían quienes honraran el apellido familiar con dignidad, trabajo honrado y orgullo genuino, exactamente las cualidades que él mismo encarnó durante toda su vida ejemplar. Esa revelación me conmovió profundamente hasta las lágrimas contenidas. El contraste devastador entre Augusto y Rodrigo era como comparar luz y oscuridad. Uno honró sus raíces construyendo riqueza con integridad absoluta. El otro negaba su familia para impresionar superficialmente a extraños. Firmé todos los documentos legales necesarios esa mañana y recibí información bancaria detallada para acceder a las cuentas heredadas. Mendoza me entregó también un sobre sellado que Augusto había dejado específicamente para su heredero. Lo abrí con manos temblorosas y leí una carta manuscrita breve pero poderosa. Al heredero del apellido Villar. Si lees estas líneas significa que compartimos sangre y apellido. Te pido encarecidamente que uses esta fortuna con sabiduría, honrando siempre de dónde venimos. El dinero es herramienta, no objetivo. Construye, ayuda, sostén. Nunca olvides que el verdadero valor no reside en posesiones materiales, sino en dignidad personal inquebrantable. Augusto Villar Montenegro.
Regresé a Sevilla el miércoles 27 de junio, llevando conmigo documentación completa, fotografías de Augusto y reflexiones profundas sobre cómo proceder. Durante las siguientes semanas me dediqué completamente a organizar la herencia recibida mientras mantenía absoluto silencio sobre mi nueva situación económica. Cada mañana continuaba abriendo el taller a las 8, como había hecho durante 46 años consecutivos, lijando maderas y ensamblando muebles con la misma dedicación meticulosa de siempre. Nadie en el barrio sospechaba que el carpintero humilde de Triana acababa de convertirse en heredero de 10 millones de euros. Esa discreción resultaba fundamental para el plan que germinaba lentamente en mi mente como semilla plantada en tierra fértil. El jueves 2 de julio, convoqué una reunión privada con Joaquín Ibarra en mi casa después de cerrar el taller. Preparé café cargado y nos sentamos en la pequeña terraza trasera, donde Nuria cultivaba geranios que ahora yo intentaba mantener vivos con riego irregular. Joaquín me observaba curioso, intuyendo que algo importante motivaba aquella conversación seria. Respiré hondo antes de comenzar a explicar la situación extraordinaria que había transformado radicalmente mi vida en apenas 2 semanas. Joaquín, necesito contarte algo que cambia completamente todo. Hace 10 días recibí notificación oficial de Barcelona informándome que heredé una fortuna considerable de un tío abuelo que construyó un imperio inmobiliario durante décadas. Los ojos de Joaquín se abrieron enormemente mientras yo continuaba relatando los detalles completos del testamento de Augusto, las condiciones específicas sobre honrar el apellido Villar, la ironía devastadora del momento histórico en relación con la humillación pública de Rodrigo durante el casamiento. Joaquín permaneció silencioso durante varios minutos procesando aquella información explosiva. Finalmente, habló con voz ronca cargada de emoción contenida. «Ernesto, esto es justicia poética pura. Tu hijo te humilló llamando el apellido Villar vergonzoso, y ese mismo apellido te convierte en millonario semanas después. ¿Qué piensas hacer con semejante fortuna? ¿Se lo dirás a Rodrigo inmediatamente para demostrarle su error garrafal?» Negué lentamente con la cabeza, mientras servía más café caliente en las tazas desportilladas. No, amigo. Confrontarlo directamente sería satisfacción temporal vacía, sin enseñanza duradera. He reflexionado profundamente estos días y decidí crear algo significativo que honre la memoria de Nuria y los valores que Augusto encarnó durante su vida ejemplar. Quiero establecer una fundación benéfica que ayude concretamente a familias de trabajadores manuales como nosotros, carpinteros, albañiles, fontaneros, electricistas, gente que construye ciudades con esfuerzo diario, pero raramente recibe reconocimiento social merecido. Los ojos de Joaquín se humedecieron visiblemente. Él había criado 3 hijos con salario modesto de carpintero, sacrificando lujos personales para pagarles estudios universitarios completos. Entendía perfectamente el valor simbólico de aquella propuesta generosa. Ernesto, eso honraría hermosamente la memoria de Nuria. Ella siempre ayudaba discretamente a vecinos necesitados. ¿Recuerdas cuando organizaba colectas para familias con dificultades? ¿Cuánto dinero destinarías a esa fundación benéfica? Respondí sin vacilación, porque ya había calculado meticulosamente las cifras durante noches de insomnio productivo. 3 millones de euros iniciales para establecer una base financiera sólida que genere rendimientos sostenibles. Los intereses anuales permitirían otorgar becas universitarias, préstamos sin intereses para pequeños talleres, ayuda médica para trabajadores sin seguro completo. La fundación se llamará Nuria Campos Villar, combinando ambos apellidos que Rodrigo tanto desprecia públicamente. Joaquín asintió entusiasmado golpeando la mesa con su mano callosa. Perfecto, absolutamente perfecto. ¿Y cuándo planeas anunciar públicamente la creación de esta fundación? Supongo que querrás máxima visibilidad mediática para que Rodrigo se entere inevitablemente. Sonreí levemente por primera vez en semanas. Exactamente. La fundación se presentará oficialmente en marzo de 2025, coincidiendo con el 2º aniversario del fallecimiento de Nuria. Eso me da 8 meses completos
para estructurar legalmente todo, contratar administradores competentes, establecer criterios claros de selección de beneficiarios. Durante julio y agosto, trabajé intensamente junto a abogados especializados en fundaciones benéficas para redactar estatutos detallados, registrar legalmente la institución, abrir cuentas bancarias específicas y transferir los 3 millones de euros comprometidos. Contraté también a una consultora de comunicación para diseñar estrategia mediática que garantizara cobertura amplia en periódicos locales y regionales andaluces. Simultáneamente, continué rechazando sistemáticamente todas las solicitudes económicas de Rodrigo, quien llamaba mensualmente pidiendo ayuda para gastos diversos relacionados con el embarazo de Valeria y el apartamento nuevo que finalmente compraron con préstamo bancario elevado. En una conversación particularmente tensa a mediados de agosto, Rodrigo elevó la voz frustrado por mi negativa reiterada. «Papá, no entiendo tu actitud. Siempre me apoyaste económicamente cuando estudiaba. ¿Por qué ahora que realmente necesito ayuda me abandonas completamente? Valeria está embarazada de 5 meses. Los gastos médicos privados son carísimos en Madrid. ¿Qué pasó contigo después del casamiento? ¿Sigues ofendido por aquel brindis tonto?», le respondí con voz tranquila pero firme como acero templado. Rodrigo, un hombre que públicamente declara vergüenza de su apellido familiar, ha tomado decisión consciente de separarse de esa familia. Vive coherentemente con las elecciones que hiciste frente a 200 testigos. Aprende a construir tu vida independientemente, sin apoyarte en el apellido que tanto desprecias. Colgué antes de que pudiera argumentar defensivamente, consciente de que cada rechazo era semilla plantada para la lección futura que planeaba cuidadosamente. Septiembre trajo desarrollo interesante e inesperado. Valeria me llamó una tarde directamente a mi móvil, algo que nunca había hecho anteriormente. Su voz sonaba cansada y preocupada. «Ernesto, disculpa que te llame sin avisar previamente. Quería hablar contigo sobre Rodrigo. Está muy estresado últimamente con las finanzas y el trabajo. Dice cosas extrañas sobre ti, afirma que cambiaste completamente después del casamiento, que pareces otra persona fría e indiferente». Escuché pacientemente mientras ella continuaba explicando las tensiones matrimoniales crecientes. «Ernesto, necesito que sepas algo importante que me incomoda profundamente. Rodrigo ha estado mintiendo sistemáticamente a colegas y amigos sobre su pasado familiar. Les cuenta que tú eres ingeniero industrial jubilado, que crecieron en barrio residencial acomodado. Inventó historias completas sobre vacaciones familiares en el extranjero que jamás existieron. Yo le pedí varias veces que dejara de mentir, pero dice que es necesario para mantener cierta imagen profesional en su empresa consultora. Aquella revelación confirmaba lo que ya sospechaba. Rodrigo no solo me había humillado públicamente una vez, sino que continuaba negando sistemáticamente su verdadera procedencia en conversaciones privadas cotidianas. Agradecí sinceramente a Valeria su honestidad valiente y le pedí que mantuviera aquella conversación confidencial. Ella prometió hacerlo y añadió algo que me conmovió genuinamente. «Ernesto, quiero que sepas que yo nunca me avergoncé de tu trabajo como carpintero. Al contrario, admiro profundamente tu habilidad artesanal. Los muebles que fabricas son hermosos y funcionales. Ojalá Rodrigo apreciara más sus raíces auténticas». Esa conversación me hizo reflexionar durante días sobre la complejidad de la situación familiar. Valeria parecía persona decente, atrapada en medio de conflicto que no generó ella misma. Decidí que cuando llegara el momento adecuado de la revelación pública, debía manejar todo con precisión quirúrgica para enseñar lección específica a Rodrigo, sin castigar innecesariamente a Valeria, ni al bebé inocente que nacería pronto. En octubre, la Fundación Nuria Campos Villar quedó finalmente establecida legalmente, con todos los permisos gubernamentales aprobados. Contraté como directora ejecutiva a una trabajadora social experimentada llamada Patricia Ortega Mendoza, quien había administrado durante 15 años otra fundación familiar exitosa en Málaga. Patricia demostró entusiasmo genuino por el proyecto
y comprensión profunda de las necesidades reales de familias trabajadoras. Juntos diseñamos 3 programas principales: becas universitarias completas para hijos de trabajadores manuales con expedientes académicos sobresalientes, préstamos sin intereses hasta 15.000 euros para establecer o expandir pequeños talleres artesanales, cobertura médica complementaria para tratamientos costosos no incluidos en seguridad social pública. El lanzamiento oficial se programó para el sábado 15 de marzo de 2025, en el modesto Centro Cultural del barrio de Triana. La consultora de comunicación contactó estratégicamente a periodistas de todos los periódicos locales sevillanos y algunas cadenas televisivas regionales andaluzas. El comunicado de prensa enfatizaba la cuantía inicial de 3 millones de euros donados por benefactor anónimo que valoraba profundamente el trabajo artesanal digno. La curiosidad mediática sobre la identidad del donante misterioso garantizaba cobertura amplia. Durante noviembre y diciembre supervisé personalmente cada detalle organizativo mientras mantenía rutina normal en el taller de carpintería. Los vecinos del barrio comentaban ocasionalmente sobre mis salidas frecuentes a reuniones sin especificar, pero nadie sospechaba la verdadera magnitud de mis actividades paralelas. Rodrigo llamó nuevamente a principios de diciembre, solicitando 5.000 euros prestados urgentemente. Explicó que la empresa estaba reestructurando departamentos completos y su posición laboral corría peligro potencial si no mejoraba resultados trimestrales rápidamente. Le recordé fríamente que hombre avergonzado de su apellido familiar no puede razonablemente solicitar rescates económicos de quien lleva ese apellido con orgullo. Su frustración explotó finalmente en insultos directos que dejaron clara su transformación completa. «Eres un viejo rencoroso y amargado, papá. Mamá estaría decepcionada viendo tu actitud cruel conmigo. Todo por una broma estúpida en mi boda. Necesito crecer, necesitas superar tu orgullo herido, ridículo». Colgó violentamente antes de que pudiera responder con calma. Esa noche escribí reflexiones extensas en mi cuaderno verde. Rodrigo interpreta mi firmeza como crueldad, mi dignidad como rencor. No comprende todavía que las lecciones más valiosas duelen profundamente antes de sanar. La revelación pública que se aproxima le mostrará que el apellido despreciado construyó fortuna mientras él inventaba mentiras para impresionar extraños superficiales. Espero genuinamente que aprenda, que transforme su carácter, que valore autenticidad sobre apariencia. El sábado 15 de marzo de 2025 amaneció con cielo despejado y temperatura agradable primaveral sobre Sevilla. Había dormido apenas 4 horas la noche anterior, revisando mentalmente cada aspecto del evento que transformaría definitivamente mi relación con Rodrigo. A las 8 de la mañana ya estaba despierto preparando café mientras repasaba el discurso breve que pronunciaría ante periodistas y beneficiarios seleccionados. Patricia Ortega había coordinado impecablemente todos los detalles logísticos del lanzamiento oficial de la Fundación Nuria Campos Villar. El Centro Cultural de Triana se llenó progresivamente durante la mañana, con familias humildes de trabajadores manuales, autoridades locales menores, periodistas curiosos de 5 periódicos diferentes y 2 equipos televisivos regionales. Patricia había preparado presentación audiovisual emotiva, mostrando fotografías de Nuria durante su vida, dedicada a ayudar discretamente al prójimo necesitado. La pantalla grande proyectaba imágenes de mi esposa sonriendo en el mercado del barrio, organizando colectas vecinales, abrazando niños en fiestas escolares. Observar aquellas escenas congeladas del pasado apretó dolorosamente mi corazón todavía herido por su ausencia permanente. A las 11 en punto, comenzó oficialmente el acto con palabras de bienvenida de Patricia, explicando los objetivos fundamentales de la Fundación y los 3 programas principales establecidos. Luego presentó estadísticas impactantes sobre dificultades económicas que enfrentan familias de trabajadores artesanales en Andalucía, salarios estancados durante décadas, imposibilidad creciente de financiar estudios universitarios para hijos talentosos, carencia de acceso a créditos bancarios razonables,
para expandir pequeños negocios familiares. La audiencia asentía, reconociendo realidades cotidianas vividas personalmente. Después Patricia anunció con voz cargada de emoción deliberada que la fundación iniciaba operaciones con dotación económica inicial extraordinaria de 3 millones de euros completos, donados generosamente por benefactor anónimo que valoraba profundamente el trabajo manual digno y honesto. Murmullos de asombro recorrieron el salón abarrotado. 3 millones representaban cantidad astronómica para aquellas familias acostumbradas a contar céntimos. Los periodistas tomaban notas frenéticamente, conscientes de que aquella historia humana contenía elementos noticiables poderosos. El donante generoso, continuó Patricia consultando papeles preparados, ha solicitado expresamente mantener anonimato completo durante el primer año de operaciones, permitiendo que la fundación demuestre resultados tangibles antes de revelar su identidad personal. Sin embargo, puedo compartir que se trata de trabajador manual jubilado recientemente, quien recibió herencia inesperada y decidió destinar parte significativa a causas sociales que considera prioritarias. La descripción genérica era técnicamente veraz, aunque omitía detalles cruciales estratégicamente. Durante las siguientes 2 horas se realizaron entrevistas individuales con las primeras 10 familias beneficiarias seleccionadas cuidadosamente por Patricia, según criterios establecidos. Un carpintero mayor recibió préstamo de 12.000 euros sin intereses para comprar maquinaria moderna que aumentaría productividad de su taller antiguo. Una viuda de albañil fallecido obtuvo beca universitaria completa para su hija brillante, admitida en ingeniería civil. Un fontanero enfermo consiguió cobertura médica para tratamiento oncológico costoso. Las lágrimas fluyeron abundantemente mientras periodistas capturaban testimonios emotivos en video. Los periódicos sevillanos publicaron reportajes extensos durante toda la semana siguiente. El titular del Diario de Sevilla proclamaba: Fundación Millonaria rescata dignidad de trabajadores manuales olvidados. ABC Sevilla dedicó página completa con fotografías emotivas de beneficiarios agradecidos. La cadena televisiva Canal Sur Andalucía emitió segmento de 8 minutos en noticiero nocturno, destacando la generosidad excepcional del donante misterioso. El impacto mediático superó ampliamente mis expectativas iniciales, generando conversaciones apasionadas en redes sociales sobre valor del trabajo artesanal menospreciado socialmente. La noticia alcanzó Madrid inevitablemente a través de Internet y contactos personales. El miércoles 19 de marzo, 4 días después del lanzamiento oficial, Rodrigo me llamó con tono extrañamente entusiasta que contrastaba dramáticamente con nuestras conversaciones tensas recientes. Papá, vi reportaje increíble en Internet sobre una fundación nueva en Sevilla que ayuda exactamente a gente como nosotros, como tú. Donaron 3 millones de euros para carpinteros y trabajadores manuales. ¿Leíste sobre esto? Es extraordinario que alguien valore finalmente ese tipo de trabajo honesto. La ironía de escuchar a Rodrigo alabar entusiasmado la iniciativa que yo mismo había creado resultaba casi cómica. Respondí cautelosamente sin revelar absolutamente nada. Sí, leí algo brevemente en periódico local. Parece proyecto interesante, ciertamente. Rodrigo continuó hablando animadamente durante varios minutos sobre cómo aquella fundación representaba reconocimiento social largamente merecido para trabajadores artesanales despreciados injustamente. Mencionó incluso que quizás yo podría solicitar algún beneficio para modernizar mi taller de carpintería. Durante las siguientes semanas, Rodrigo envió múltiples mensajes preguntando detalles adicionales sobre la Fundación Nuria Campos Villar. Investigó exhaustivamente en Internet, leyó todos los artículos publicados, compartió enlaces en sus redes sociales con comentarios positivos. Incluso escribió carta formal dirigida a Patricia Ortega, ofreciéndose como voluntario para actividades promocionales, aprovechando su experiencia en consultoría empresarial. En aquella carta oficial, notablemente, firmó usando su nombre completo, Rodrigo Villar Campos, recuperando temporariamente
el apellido paterno que había rechazado públicamente 10 meses atrás para impresionar a una institución que admiraba sinceramente. Patricia me reenvió aquella carta sonriendo comprensivamente. Ernesto, la ironía de esta situación es poéticamente perfecta. Tu hijo desprecia el apellido Villar públicamente, pero lo usa orgullosamente cuando le conviene estratégicamente. ¿Cómo quieres que responda a su ofrecimiento de voluntariado? Le pedí que agradeciera cortésmente su interés, pero explicara que actualmente la fundación contaba con equipo completo de voluntarios locales sevillanos. En abril, la situación económica de Rodrigo empeoró considerablemente, según información que Valeria me compartió discretamente mediante mensajes de texto ocasionales. La empresa consultora había ejecutado finalmente la reestructuración amenazada, reduciendo su salario mensual en 22%. Simultáneamente, los gastos se disparaban con la llegada inminente del bebé, programado para mediados de mayo. El apartamento nuevo consumía hipoteca mensual elevada que comprometía más del 40% de ingresos reducidos. Las tensiones matrimoniales se intensificaban proporcionalmente, mientras Rodrigo se obsesionaba crecientemente con mantener apariencias de éxito profesional ante colegas y amigos madrileños. El 28 de abril, Rodrigo llamó nuevamente solicitando urgentemente préstamo de 5.000 euros para cubrir gastos médicos del parto inminente de Valeria en clínica privada cara. Su voz transmitía desesperación genuina mezclada con orgullo herido. Papá, sé que hemos tenido desencuentros últimamente, pero realmente necesito ayuda económica concreta ahora. Valeria dará a luz en 3 semanas aproximadamente. Los seguros privados no cubren todos los costos adicionales. Te prometo devolver cada euro apenas mejore mi situación laboral. Mantuve firmeza inquebrantable en mi respuesta, aunque doliera internamente. Rodrigo, mi posición no ha cambiado en absoluto desde hace 10 meses. Un hombre que públicamente declara vergüenza de su apellido familiar no puede razonablemente esperar solidaridad económica de quien lleva ese apellido con dignidad absoluta durante toda su vida. Has tomado decisiones conscientes sobre tus valores y prioridades. Vive coherentemente con las consecuencias naturales de esas elecciones personales. El silencio que siguió resultaba ensordecedor. Finalmente colgó sin pronunciar palabra adicional. Valeria me escribió esa misma noche mensaje largo, explicando que Rodrigo había llorado después de aquella conversación rechazada, algo que ella nunca había presenciado anteriormente durante los 4 años de relación. Expresaba confusión total sobre por qué yo mantenía distancia emocional tan severa después del casamiento. Le respondí brevemente que existían razones profundas que comprendería eventualmente cuando llegara el momento adecuado de explicaciones completas. El 17 de mayo, Valeria dio a luz niño saludable de 3 kilos 200 gramos que nombraron Marcos Villar Sotomayor. Rodrigo envió fotografía del bebé mediante mensaje escueto sin comentarios adicionales. Observé detenidamente aquella imagen del nieto que veía por primera vez, sintiendo mezcla compleja de alegría por nueva vida y tristeza por distancia autoimpuesta. Respondí felicitándolo sinceramente y deseando salud para madre e hijo. Durante junio continué supervisando operaciones de la fundación mientras planificaba cuidadosamente la siguiente fase de mi estrategia educativa. Patricia sugirió organizar gala benéfica grande en septiembre para celebrar 6 meses de operaciones exitosas y recaudar fondos adicionales, mediante donaciones voluntarias de empresarios locales sensibilizados. La idea me pareció perfecta, porque ofrecía escenario ideal para revelación pública que había estado planeando meticulosamente durante casi un año completo. Coordinamos reservar el Teatro de la Maestranza para el sábado 12 de septiembre de 2025. Aquel espacio emblemático sevillano prestaba dignidad apropiada al evento importante. La gala incluiría cena formal, presentación audiovisual actualizada, mostrando impacto real conseguido durante primeros 6 meses, testimonios de beneficiarios transformados, actuación musical. Patricia contactó a autoridades municipales, empresarios importantes, periodistas principales.
El evento prometía cobertura mediática masiva. Durante julio y agosto, preparé meticulosamente cada detalle de la gala benéfica que transformaría irreversiblemente la dinámica familiar. Patricia coordinaba aspectos logísticos mientras yo escribía y reescribía obsesivamente el discurso que pronunciaría ante centenares de asistentes. Cada palabra debía ser precisa, cada frase cargada de significado profundo sin caer en dramatismo barato ni crueldad innecesaria. La lección que pretendía enseñar a Rodrigo necesitaba firmeza absoluta, pero también dignidad inquebrantable. El 1 de agosto tomé decisión estratégica fundamental. Llamé a Rodrigo directamente, rompiendo el silencio tenso que habíamos mantenido durante meses recientes. Su sorpresa resultaba evidente cuando contestó con voz cautelosa. «Papá, no esperaba tu llamada sinceramente». Respiré hondo antes de hablar con tono deliberadamente neutral. «Rodrigo, quiero invitarte formalmente a un evento importante que se realizará en Sevilla el 12 de septiembre próximo. Se trata de la gala benéfica de la Fundación Nuria Campos Villar en el Teatro de la Maestranza. Creo que te interesará enormemente, dado tu entusiasmo expresado previamente sobre esta iniciativa social». El silencio inicial de Rodrigo se transformó rápidamente en aceptación entusiasta. «Por supuesto, papá. Me encantaría asistir realmente. He seguido atentamente las actividades de esa fundación durante estos meses. Es extraordinario el impacto social conseguido en tan poco tiempo. Valeria y yo podríamos viajar ese fin de semana, dejando al pequeño Marcos con sus abuelos maternos en Madrid». Le confirmé que enviaría invitaciones formales para ambos, incluyendo reservas hoteleras pagadas. Añadí vagamente que el evento sería especial, porque finalmente se revelaría la identidad del donante anónimo que había financiado generosamente la fundación. Rodrigo reaccionó con excitación palpable. «Increíble, papá. Todos en Sevilla especulan sobre quién puede ser ese benefactor misterioso. Los periódicos publicaron teorías sobre empresarios jubilados o herederos de fortunas antiguas. Será fascinante descubrir finalmente la verdad». Colgamos con cordialidad superficial que contrastaba dramáticamente con nuestras conversaciones hostiles previas. Rodrigo interpretaba aquella invitación como señal de reconciliación gradual, sin sospechar remotamente que yo era precisamente el donante cuya identidad tanto intrigaba públicamente. Durante las siguientes semanas, Rodrigo me llamó ocasionalmente con pretextos diversos, intentando reconstruir puentes quemados entre nosotros. Comentaba anécdotas sobre Marcos, enviaba fotografías del bebé sonriendo, preguntaba sobre mi salud y el taller de carpintería. Yo respondía cortésmente, pero manteniendo distancia emocional calculada. Valeria me escribió mensaje agradeciendo sinceramente la invitación y expresando esperanza de que aquel evento marcara nuevo comienzo en nuestras relaciones familiares deterioradas. Patricia Ortega trabajaba incansablemente coordinando cada aspecto logístico de la gala. Contratamos empresa de catering prestigiosa que prepararía cena elegante para 250 invitados confirmados. El Teatro de la Maestranza luciría iluminación especial, decoración floral abundante, alfombra roja en entrada principal. 3 cámaras televisivas grabarían íntegramente el evento para emisión posterior en canales regionales. Los periódicos principales enviaban sus mejores reporteros culturales, anticipando revelación periodísticamente jugosa sobre el donante misterioso. El viernes 11 de septiembre viajé personalmente al teatro para supervisar montaje final. Técnicos instalaban pantallas gigantes, probaban sistemas de sonido, ajustaban iluminación escénica. Patricia revisaba listas de invitados confirmados, ubicación de mesas según protocolo social, coordinación de tiempos con maestro de ceremonias profesional contratado. Todo debía funcionar impecablemente, porque aquella noche representaba culminación de 14 meses de planificación estratégica iniciada el día humillante del casamiento de Rodrigo. El sábado 12 de septiembre amaneció soleado y cálido, típico de Sevilla en inicios de otoño.
Me desperté temprano sintiendo mezcla compleja de nerviosismo anticipatorio y determinación férrea. Desayuné frugalmente pan tostado con aceite de oliva y café solo, revisando por última vez el discurso memorizado. Joaquín Ibarra llegó a media mañana para acompañarme en aquellas horas cruciales previas. Nos sentamos en la terraza trasera donde geranios de Nuria florecían exuberantemente gracias a cuidados constantes que finalmente había aprendido. «Ernesto, hoy se cierra el círculo que comenzó hace 14 meses», comentó Joaquín encendiendo cigarrillo prohibido por su médico. «Tu hijo descubrirá que el apellido despreciado públicamente valía 10 millones de euros y financiaba la fundación que tanto admira. ¿Estás preparado emocionalmente para enfrentar su reacción inevitable? Será devastador para él comprender la magnitud de su error garrafal». Asentí lentamente sorbiendo café ya frío. «Joaquín, no busco venganza cruel ni humillación gratuita. Busco genuinamente que Rodrigo comprenda lección fundamental sobre valores auténticos versus apariencias superficiales. Quiero que entienda visceralmente que negar raíces familiares para impresionar extraños es traición imperdonable que destruye algo sagrado. Si esta lección duele profundamente, es porque las verdades más importantes siempre duelen antes de sanar completamente». A las 6 de la tarde, Rodrigo y Valeria llegaron al hotel donde habían reservado habitación. Rodrigo me llamó confirmando su llegada y acordamos encontrarnos directamente en el teatro a las 8 para inicio oficial del evento. Su voz sonaba animada, claramente emocionado por la velada prometedora. Valeria añadió unas palabras agradeciendo nuevamente mi invitación generosa y expresando que vestirían elegantemente apropiado para la ocasión especial. A las 7:30 llegué al Teatro de la Maestranza por entrada lateral reservada para organizadores. El vestíbulo principal resplandecía con arañas de cristal encendidas, arreglos florales enormes, mozos uniformados sirviendo copas de cava a invitados que comenzaban arribando. Periodistas fotografiaban personalidades locales reconocibles, el alcalde acompañado de concejales, empresarios constructores importantes, directores de fundaciones benéficas establecidas, artistas flamencos célebres. Patricia me recibió radiante con vestido azul marino elegante. «Ernesto, todo está preparado perfectamente. Las mesas están asignadas según tu petición específica. Rodrigo y Valeria ocuparán la mesa 7 en zona VIP cercana al escenario, justo donde podrán verte claramente cuando subas a pronunciar tu discurso revelador. Los periodistas tienen instrucciones de enfocar cámaras hacia esa mesa cuando anuncies tu identidad». Asentí agradecido apretando brevemente su mano. Ella había sido cómplice indispensable en aquella operación pedagógica compleja. A las 8:05 observé discretamente desde bambalinas laterales cómo Rodrigo y Valeria ingresaban al vestíbulo ataviados elegantemente. Rodrigo vestía traje gris oscuro, impecable, con corbata azul clara. Valeria lucía vestido negro sofisticado, con collar de perlas discreto. Ambos miraban alrededor impresionados por la magnificencia del teatro histórico y la calidad evidente de los asistentes congregados. Un ujier uniformado los guió cortésmente hasta su mesa asignada, donde encontraron tarjetas personalizadas con sus nombres completos escritos en caligrafía dorada. Durante el cóctel inicial previo a la cena, observé desde mi posición oculta cómo Rodrigo conversaba animadamente con otros invitados de su mesa, un arquitecto reconocido, una médica filántropa, un empresario textil exitoso. Rodrigo empleaba gesticulaciones expansivas características cuando quiere impresionar interlocutores, proyectando confianza profesional cultivada durante años en ambientes corporativos madrileños. Valeria participaba menos activamente en conversaciones, observando discretamente el entorno, con expresión ligeramente abrumada por la solemnidad ambiental. A las 9 en punto, todos los invitados ocuparon sus mesas respectivas y comenzó formalmente la cena de 3 platos servida impecablemente por camareros profesionales. El maestro de ceremonias, actor teatral experimentado llamado Fernando Salinas,
dio bienvenida oficial explicando el propósito fundamental del evento benéfico. Durante la cena se proyectaron en pantallas gigantes videos testimoniales emotivos mostrando transformaciones reales conseguidas por la Fundación durante sus primeros 6 meses operativos. Una joven universitaria becada, hija de un electricista viudo, explicaba llorando cómo la ayuda económica recibida le permitía estudiar medicina cumpliendo sueños que parecían imposibles. Un carpintero mayor mostraba orgullosamente maquinaria nueva adquirida mediante préstamos sin intereses que triplicaba su productividad diaria. Una madre soltera con 3 hijos agradecía cobertura médica que salvó la vida de su hijo menor enfermo grave. Los invitados aplaudían emocionados después de cada testimonio, mientras algunos secaban lágrimas discretamente. Rodrigo observaba aquellas pantallas completamente absorto, claramente conmovido por historias humanas presentadas. En un momento lo vi comentar algo a Valeria, señalando la pantalla, probablemente relacionando aquellas realidades con su propia infancia modesta que ahora negaba sistemáticamente. Después de los postres servidos, Patricia Ortega subió al escenario para pronunciar palabras oficiales sobre logros conseguidos y metas futuras ambiciosas. Distinguidos invitados, autoridades presentes, familias beneficiarias, representantes de medios de comunicación. Comenzó Patricia con voz firme amplificada perfectamente. Esta noche celebramos 6 meses extraordinarios de trabajo transformador gracias a generosidad excepcional de un hombre que creyó posible devolver dignidad merecida a trabajadores manuales menospreciados injustamente por nuestra sociedad. Durante medio año, hemos mantenido su identidad confidencial respetando su solicitud expresa. Sin embargo, ha llegado finalmente el momento de revelar públicamente quién es el benefactor que destinó 3 millones de euros iniciales para establecer esta fundación que lleva el nombre de su esposa fallecida. El silencio expectante en el teatro resultaba casi palpable. 250 pares de ojos miraban fijamente hacia Patricia, esperando ansiosamente la revelación prometida. Rodrigo se inclinaba hacia adelante en su silla, visiblemente intrigado. Patricia continuó después de pausa dramática calculada. Señoras y señores, tengo el honor inmenso de presentarles a Ernesto Villar Ochoa, carpintero de 64 años, viudo de Nuria Campos, heredero de fortuna familiar que decidió compartir generosamente su bendición inesperada con quienes más lo necesitan. Mi nombre resonó amplificado mientras caminaba lentamente hacia el escenario entre aplausos atronadores que comenzaron tímidamente pero crecieron hasta convertirse en ovación de pie generalizada. Subí las escaleras laterales con piernas temblorosas, consciente de centenares de miradas clavadas en mí. Al girarme hacia la audiencia desde el centro del escenario iluminado intensamente, busqué inmediatamente la mesa 7. Rodrigo estaba paralizado completamente, rostro pálido como papel, boca abierta en expresión de shock absoluto. Esperé pacientemente a que los aplausos disminuyeran gradualmente antes de comenzar el discurso que había ensayado centenares de veces durante meses de preparación mental. Mi voz sonaba sorprendentemente firme, considerando la tormenta emocional que rugía dentro de mi pecho. Miré directamente hacia la mesa 7, donde Rodrigo permanecía inmóvil como estatua de sal, incapaz, aparentemente, de procesar la revelación que acababa de desmoronar su realidad completamente. Buenas noches a todos los presentes. Agradezco profundamente su asistencia a este evento que honra la memoria de mi esposa Nuria Campos, quien falleció hace exactamente 2 años y medio, en marzo de 2023. Ella dedicó su vida entera a ayudar silenciosamente a vecinos necesitados, sin esperar reconocimiento público ni gratitud explícita. Esta fundación intenta continuar su legado generoso, multiplicado por recursos inesperados que la vida puso en mis manos. Hice pausa deliberada bebiendo agua del vaso colocado en el atril. Las cámaras televisivas grababan desde 3 ángulos diferentes, capturando cada gesto mío. Continué con voz deliberadamente calmada, aunque sentía pulso acelerado. Hace 14 meses exactos, en junio de 2024,
Recibí notificación legal desde Barcelona informándome que había heredado 10 millones de euros de mi tío abuelo Augusto Villar Montenegro, empresario textil que construyó fortuna considerable durante décadas de trabajo honrado, sin olvidar jamás sus raíces humildes andaluzas. El testamento de Augusto especificaba claramente que solamente podrían heredar descendientes que honraran el apellido Villar con dignidad, orgullo genuino y trabajo íntegro. Augusto valoraba profundamente la autenticidad personal por encima de apariencias superficiales. Volví a mirar directamente hacia Rodrigo, quien ahora tenía ambas manos cubriendo parcialmente su rostro descompuesto. Valeria le tocaba el hombro intentando consolarlo, mientras miraba alternadamente entre su esposo destrozado y yo en el escenario. Respiré hondo antes de continuar con la parte más dolorosa del discurso preparado. La ironía extraordinaria de esta herencia inesperada reside en su momento histórico preciso. Recibí la carta del notario barcelonés exactamente 3 semanas después de un evento familiar que transformó irreversiblemente mi vida. El 15 de junio de 2024 asistí al casamiento de mi único hijo. Durante el banquete nupcial, ante 200 invitados congregados, él levantó su copa y declaró públicamente con voz firme y clara que siempre había odiado profundamente llevar el apellido Villar. Lo calificó textualmente como apellido de pobres, apellido vergonzoso que le avergonzaba en la universidad y en ambientes profesionales. Expresó alivio sincero de poder finalmente abandonarlo mediante su matrimonio. El murmullo colectivo recorrió el teatro como ola expansiva. Algunos invitados giraron cabezas buscando identificar al hijo mencionado. Rodrigo había hundido completamente el rostro entre las manos, temblando visiblemente. Valeria lloraba silenciosamente con lágrimas rodando por mejillas, mientras mantenía una mano apretando el hombro de su esposo devastado. Continué implacablemente, porque la lección necesitaba completarse sin concesiones blandas. Soy carpintero desde los 18 años. Durante 46 años consecutivos, he trabajado con mis manos construyendo muebles útiles y hermosos para familias sevillanas. Crié a mi hijo con esfuerzo conjunto de mi esposa fallecida, pagando cada cuaderno escolar, cada par de zapatos, cada pasaje de autobús durante años económicamente difíciles. Nunca esperé gratitud explícita, porque criar hijos es responsabilidad natural asumida voluntariamente. Sin embargo, tampoco esperé jamás desprecio público hacia el apellido que llevo con orgullo desde mi nacimiento. Hice otra pausa permitiendo que aquellas palabras penetraran profundamente en la conciencia colectiva. Algunos invitados asentían comprensivamente mientras otros miraban incómodamente hacia sus platos vacíos. Los periodistas garabateaban frenéticamente en libretas conscientes de que estaban presenciando drama humano extraordinario con elementos periodísticos explosivos. Esa noche del casamiento, mientras escuchaba risas burlonas de invitados celebrando la humillación pública de mi apellido familiar, tomé decisión consciente. Decidí que quien rechaza abiertamente un apellido no merece beneficiarse económicamente de la fortuna que precisamente ese apellido despreciado generó durante generaciones de trabajo digno. Durante los siguientes 14 meses mantuve absoluto silencio sobre mi herencia millonaria. Rechacé sistemáticamente todas las solicitudes económicas de mi hijo, quien enfrentaba dificultades financieras crecientes mientras intentaba mantener estilo de vida insostenible para impresionar colegas madrileños. Rodrigo levantó finalmente el rostro, mostrando expresión de dolor desgarrador. Sus ojos enrojecidos me miraban con mezcla devastadora de vergüenza absoluta, arrepentimiento profundo y súplica silenciosa. Valeria lloraba abiertamente ahora, sin intentar disimular su angustia emocional. Algunos invitados de mesas cercanas comenzaban a identificar claramente quién era el hijo mencionado en mi relato confesional. Con los 3 millones de euros iniciales destinados a esta fundación, busco honrar valores fundamentales que mi tío abuelo Augusto encarnó ejemplarmente durante su vida entera. Dignidad personal inquebrantable,
orgullo legítimo de raíces humildes, generosidad genuina hacia prójimos necesitados, autenticidad absoluta rechazando apariencias falsas. Estos valores contrastan dramáticamente con la vergüenza artificial de orígenes modestos, las mentiras sistemáticas sobre pasados inventados, la negación cobarde de familias reales para impresionar superficialmente a extraños. Mi voz se quebró ligeramente por primera vez durante el discurso. Tomé momento para recuperar compostura, bebiendo más agua, mientras el silencio sepulcral reinaba en el teatro completamente. Incluso camareros habían detenido movimientos, permaneciendo inmóviles escuchando mi confesión pública dolorosa. No pronuncio estas palabras buscando venganza cruel ni humillación gratuita de mi hijo. Las pronuncio porque creo firmemente que las lecciones más valiosas en la vida son frecuentemente las más dolorosas inicialmente. Espero sinceramente que esta experiencia devastadora enseñe a mi hijo algo fundamental sobre el verdadero significado de valores familiares, dignidad personal y autenticidad. Un apellido no es carga vergonzosa que debe abandonarse, es responsabilidad sagrada que debe honrarse independientemente de su sonoridad social o sus implicaciones económicas aparentes. Concluí el discurso con palabras finales, dirigidas directamente hacia Rodrigo, aunque hablaba formalmente a toda la audiencia. A quienes rechazan sus apellidos familiares buscando ascenso social artificial, les recuerdo: los apellidos cuentan historias multigeneracionales de sacrificios, esfuerzos y dignidades acumuladas durante décadas o siglos. Despreciar esas historias es traicionar memorias de antepasados que trabajaron honradamente para que descendientes tuvieran oportunidades mejores. El apellido Villar, calificado públicamente como apellido de pobres, resultó finalmente ser apellido de millonarios que valoraban riqueza moral infinitamente más que riqueza material. Los aplausos estallaron nuevamente, esta vez con intensidad emocional diferente. Muchos invitados aplaudían de pie con lágrimas visibles en rostros conmovidos. Bajé del escenario sintiéndome simultáneamente aliviado por haber completado finalmente la confrontación planeada y agotado emocionalmente por la intensidad dramática del momento. Patricia me abrazó brevemente, susurrando: «Lo hiciste perfectamente», antes de que periodistas me rodearan solicitando entrevistas inmediatas. Busqué con mirada la mesa 7. Rodrigo caminaba rápidamente hacia la salida lateral del teatro, con Valeria siguiéndolo preocupada. Antes de desaparecer por la puerta, mi hijo se giró momentáneamente mirándome directamente. Nuestros ojos se encontraron durante 3 segundos eternos. En su mirada leí vergüenza absoluta, dolor desgarrador, comprensión devastadora de la magnitud de su error imperdonable. Luego desapareció dejándome con sensación agridulce de misión cumplida, pero corazón herido. Los siguientes días fueron torbellino mediático intenso. Los periódicos sevillanos y madrileños publicaron reportajes extensos sobre el drama familiar revelado públicamente. Las redes sociales explotaron con debates apasionados sobre valores familiares, orgullo de raíces humildes, responsabilidades paternas. Algunos criticaban duramente mi decisión de humillar públicamente a Rodrigo, otros aplaudían la lección pedagógica administrada. Yo ignoraba deliberadamente comentarios externos, centrándome en mi trabajo cotidiano en el taller y supervisión continua de operaciones fundacionales. Rodrigo no contactó durante 3 semanas completas después de aquella noche transformadora. Finalmente, a principios de octubre recibí mensaje largo de Valeria, explicando que su esposo había atravesado crisis emocional profunda, obligándolo a confrontar verdades dolorosas sobre su carácter y valores distorsionados. Habían decidido conjuntamente solicitar transferencia laboral de Rodrigo a la oficina sevillana de su empresa consultora, aceptando reducción salarial significativa del 30% a cambio de retornar a Andalucía, abandonando pretensiones madrileñas insostenibles. El mensaje de Valeria concluía con solicitud humilde de eventual reconciliación gradual cuando yo considerara apropiado.
expresaba comprensión completa de mi dolor justificado y respeto profundo por la lección administrada. Respondí brevemente agradeciendo su honestidad y expresando que tiempo sanaría heridas si acompañaba transformación genuina de actitudes y valores. En diciembre de 2025, 6 meses después de la gala reveladora, Rodrigo y Valeria regresaron definitivamente a Sevilla instalándose en apartamento modesto del barrio de Los Remedios. Mi hijo solicitó reunión personal en un café neutral. Nos encontramos una tarde lluviosa de diciembre. Rodrigo lucía demacrado, notablemente envejecido por meses de reflexión tortuosa. Habló largamente con voz quebrada, reconociendo absolutamente sus errores garrafales, su arrogancia insoportable, su traición imperdonable hacia valores familiares fundamentales. Papá, no espero perdón inmediato ni reconciliación instantánea. Solamente quiero que sepas que finalmente comprendí la lección devastadora que necesitaba aprender. He estado trabajando los fines de semana en un taller de carpintería comunitario, intentando entender realmente el oficio que desprecié ignorantemente durante años. Quiero que algún día Marcos conozca a su abuelo y aprenda sobre dignidad del trabajo manual honrado que construye civilizaciones. Le respondí con calma serena después de meses de dolor procesado gradualmente. Rodrigo, la reconciliación completa requiere tiempo considerable y acciones sostenidas demostrando transformación auténtica. No busco disculpas vacías, sino cambios profundos de carácter y valores. Si estás dispuesto a recorrer ese camino largo y difícil, eventualmente reconstruiremos relación basada en respeto mutuo genuino. Durante los meses siguientes, observé cuidadosamente a Rodrigo cumplir sus palabras mediante acciones concretas. Trabajaba efectivamente fines de semana, aprendiendo carpintería básica. Reducía gastos innecesarios viviendo modestamente. Dejaba progresivamente de inventar mentiras sobre su pasado familiar. Valeria encontró empleo satisfactorio en Fundación Cultural Sevillana, ganando menos dinero pero recuperando tranquilidad emocional perdida en Madrid. En marzo de 2026, 3 años exactos después del fallecimiento de Nuria, invité formalmente a Rodrigo, Valeria y el pequeño Marcos a visitar mi casa y taller. Fue encuentro emotivo cargado de lágrimas, abrazos prolongados, palabras sinceras de arrepentimiento y perdón gradual. Rodrigo cargó a Marcos mostrándole fotografías de Nuria explicando quién había sido su abuela generosa. El niño observaba curioso las imágenes sin comprender completamente, pero absorbiendo amor familiar transmitido. Progresivamente incorporé a Rodrigo como voluntario activo en la Fundación Nuria Campos Villar. Su experiencia financiera resultaba valiosa para optimizar inversiones, sosteniendo actividades benéficas expandidas. Durante el verano, anunciaron que esperaban segundo hijo. Decidieron nombrarlo Augusto, honrando al tío abuelo cuya herencia había transformado profundamente sus vidas mediante elección dolorosa, pero necesaria. Hoy, mientras escribo estas reflexiones finales en mi cuaderno verde gastado, comprendo que el amor paternal más profundo no siempre es el más permisivo e indulgente. Algunas lecciones vitales requieren firmeza inquebrantable y distancia temporal dolorosa para generar transformaciones auténticas duraderas. Rodrigo aprendió finalmente que escapar de raíces familiares resulta imposible y contraproducente, que autenticidad personal vale infinitamente más que aprobación social artificial, que apellidos cargados de historias multigeneracionales son privilegios sagrados que se honran con orgullo, no cargas vergonzosas que se abandonan cobardemente. El nieto que pronto nacerá llevará el apellido Villar con orgullo heredado, creciendo escuchando historias sobre el bisabuelo Augusto, que emigró sin recursos y construyó imperio mediante trabajo honrado, sobre la bisabuela Nuria, que sostuvo familia con amor incondicional, sobre el abuelo carpintero, que transformó herencia inesperada en esperanza social tangible, y sobre el padre que cometió errores graves, pero tuvo valentía de reconocerlos y corregirlos.